Muy buenos días, mis queridos y apreciados amigos de Escogido para Servir. Quien les habla es el pastor Rodolfo Castillo de la Rosa. Qué alegría es encontrarnos una vez más, especialmente en este jueves 15 de enero, donde vamos a continuar estudiando especialmente nuestra lección 3 de nuestro folleto. Hoy lleva como título Unidos y sin temor. Es muy importante para el Señor. Y es por esta razón que a través del apóstol Pablo nos manda un mensaje directo. Permanezcan unidos. Hoy vamos a tratar unidos y sin temor. ¿Por qué es tan importante, especialmente para el pueblo de Dios, no solamente el antiguo Israel, sino para nosotros hoy que vivimos en los últimos días, estar unánimes? ¿A qué clase de unidad se refiere Dios por medio del apóstol? No te muevas, porque vamos a estudiar una verdad un poco controversial o un tanto controversial dentro del mundo cristiano. ¿Unidad será posible? Bueno, la palabra de Dios nos dará la respuesta. Pero antes me gustaría por favor recordarles como siempre y darle las gracias a los que se están uniendo a este canal. Suscríbete, comparte nuestros mensajes para que este contenido pueda llegar a mucho más personas y que la palabra del Evangelio pueda ser diseminada en la ancha faz de la tierra. No debemos olvidarnos que compartir también es evangelizar. Sin más preámbulo, te invito a orar. Ora conmigo. Cariñoso Dios, eterno Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, gracias por este lindo paisaje en este lugar. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, Señor, y nos fortalezca para obedecer tu santa y divina palabra. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Unidos sin temor. Es importante el mensaje de Dios a través del apóstol Pablo. No solamente el apóstol siente un sincero anhelo, especialmente de quedarse en medio de sus hermanos para predicar el evangelio de verdad. Vamos a iniciar especialmente leyendo la carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 27 al 30, y vamos a responder nuestra primera pregunta que nos plantea el autor de nuestro folleto. Dice la pregunta: ¿cómo se relacionan nuestra unidad y el hecho de combatir unánimes por la fe en el Evangelio con la intrepidez? El interés de Dios a través del apóstol Pablo para que su iglesia permanezca unida, para que sus hijos permanezcan unidos, especialmente para terminar la misión que Dios nos ha encomendado. Ahora bien, vamos inmediatamente y leamos nuestro texto que se encuentra en Filipenses en el capítulo 1, versículo 27. Y vamos a ir comentando porque es muy importante que nosotros podamos entender, que tú puedas entender a qué clase de unidad especialmente nos llama el Espíritu de Dios a unirnos, no solamente al pueblo del antiguo Israel, sino a nosotros como remanente de Dios para estos últimos días. Leamos la palabra de Dios. Filipenses en el capítulo 1, versículo 27, declara: solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Es importante ir comentando línea por línea lo que Dios está revelando, especialmente a través del apóstol Pablo. Nos dice: solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ya nosotros estudiamos esta frase donde la palabra en griego lo que nos está diciendo es que debemos ser ciudadanos del reino, no de un reino terrenal, sino de un reino celestial. Que podamos vivir el evangelio de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Pablo le está diciendo categóricamente, está utilizando la palabra en griego politeumai, que quiere decir que debemos ser ciudadanos no del reino terrenal, sino de un reino celestial. Por eso nos dice: compórtense como es digno del evangelio. Sigue diciendo el texto: para que ya sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Firme en un mismo espíritu. Es muy importante ahora lo que Pablo va a declararle: combatiendo unánimes por la fe en el evangelio. Es importante destacar que Dios a través del apóstol Pablo nos llama claramente a la unidad en la verdad bíblica y doctrinal, pero es importante entender cómo y por qué combatir.
Si volvemos al texto, note que el texto no enseña una unidad basada en las emociones, conveniencia y tolerancia, sino el texto dice claramente, sino en la fe del Evangelio. Versículo 27. Esta expresión del apóstol Pablo, mis queridos y apreciados hermanos, indica que la unidad tiene un contenido definido. Es la verdad en el Evangelio, lo que se cree, lo que se enseña y lo que se vive. Es la verdad del Evangelio lo único que puede unir a los creyentes en Cristo Jesús. Pablo usa un lenguaje muy interesante. Si notamos nuevamente, Pablo habla de combatir. Pero este combate no es un combate físico o carnal, sino que es un combate espiritual y doctrinal. Por esta razón el apóstol dice, deben defender la verdad del Evangelio frente al error, no ceder ante las falsas enseñanzas y distorsiones del mensaje de Cristo. Cuando nosotros vemos cómo Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 3 en adelante, el apóstol Pablo enseña acerca de este conflicto espiritual y nos declara lo siguiente: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dios nos ha dado armas poderosas en Dios, dice, para que usted y yo y su pueblo seamos victoriosos y podamos unirnos en una verdad bíblica y doctrinal. Ahora, ¿en qué verdad vamos a seguir? Especialmente lo que declara y enseña el apóstol Dios por medio del apóstol Pablo. Nos dice claramente, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Sigue declarando, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Es decir, Dios nos ha dado armas poderosas, mi querido y apreciado hermano. Y la unidad es una realidad. La unidad en la verdad bíblica y doctrinal es una verdad fehaciente, donde el enemigo trata de alguna manera de traer división y debilitar la fe del pueblo de Dios. Dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Ahora escuche bien, para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios está revelado en su palabra. Es allí donde están las promesas de Dios para tu vida, donde debemos aferrarnos. El apóstol Pablo se aferraba a la palabra revelada de Dios. Allí está el verdadero conocimiento. Ahora, ¿por qué es importante aferrarse a la verdad doctrinal? Bueno, en primer lugar, porque este combate es espiritual. Y los argumentos que utiliza el enemigo, especialmente para tratar de derribar al pueblo de Dios, están basados en falsas enseñanzas y distorsiones del mensaje de Cristo. Es por esta razón, mis queridos y apreciados amigos, que en este combate espiritual debemos llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esos argumentos son falsas enseñanzas y distorsiones del mensaje de la verdad de Dios, a través del cual el enemigo levanta fortalezas en nuestra mente para que usted y yo no podamos creer a la verdad de Dios. Pero alabado sea el nombre del Señor. Dice que el Señor nos ha dado armas poderosas para aferrarnos a las promesas de su palabra y combatir especialmente con el conocimiento de Dios. En esta lucha espiritual que Dios a través del apóstol Pablo nos está decorriendo el velo, nos enseña la importancia de estar unido en la verdad. Ahora es importante destacar, la verdadera unidad procede de la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice claramente que deben combatir por la fe en el Evangelio. ¿Cuál batalla es que debemos estar librando desde la verdad? Las armas más letales del enemigo, mi querido y apreciado hermano, es la mentira. Y en esta lucha espiritual y doctrinal, nosotros tenemos que estar desde la verdad de Dios, combatiendo por la fe una vez dada a los santos. Ahora resulta importante lo siguiente, que cuando la iglesia no combate por la verdad, la unidad se vuelve superficial. El error se infiltra dentro de los hijos de Dios y la fe se debilita, destruyendo nuestras vidas espirituales. Pero cuando la verdad se combate sin unidad, surgen divisiones
y el testimonio de la iglesia de los hijos de Dios se daña. Unidad en la verdad y defensa activa del evangelio. Ahora, ¿qué clase de unidad especialmente necesitamos nosotros combatir por la fe en el evangelio? Es importante, mis queridos y apreciados hermanos, que como pueblo de Dios entendamos el urgente llamado claramente que hace Dios por medio de Pablo, como pueblo remanente. Porque también nosotros necesitamos estar unidos en la verdad de Dios, en una verdad bíblica y doctrinal, no en emociones humanas. Y alguien podría preguntarnos, ¿y qué es la verdad? Necesitamos estar unidos en la verdad. Necesitamos estar anclados en la verdad de los mandamientos de Dios, en la verdad del sábado, en la verdad del juicio investigador. El mundo está bajo juicio y Dios está intercediendo especialmente para unir el cielo a la tierra, y necesitamos hacer ese llamado. En la verdad de la reforma pro salud, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En la verdad de que debemos salir de las grandes ciudades y específicamente estar desde puntos de avanzada. Es el mensaje de Dios. Necesitamos unirnos, estar unánimes en el mensaje del tercer ángel, mis queridos y apreciados hermanos. Declarar especialmente la verdad de Dios unidos. Es el evangelio, es la verdad, es combatir con la palabra de Dios las mentiras del diablo. Es por eso que Pablo une ambos conceptos: unidad en la verdad y defensa activa del evangelio. Y todo esto, mis queridos y apreciados hermanos, se va a hacer con oposición, combatiendo unánimes por el evangelio y sin dejaros intimidar por los que se oponen. Vamos a encontrar muchos hermanos que se oponen, muchas personas que se oponen a la verdad, que van a tratar de intimidarnos para que el pueblo de Dios no se una en un solo espíritu a proclamar el mensaje de verdad presente para estos últimos días. Y este es un llamado claramente urgente, mis queridos y apreciados hermanos. Si damos un vistazo escatológico, como pueblo remanente de Dios para estos últimos días, este llamado a la unidad en la verdad bíblica y doctrinal no solamente era para el antiguo Israel. También nosotros necesitamos unirnos en la verdad para terminar la misión que Dios nos ha encomendado. Y esa unidad va a traer oposición. Y necesitamos tener coraje y ser valientes, mis queridos hermanos, ser valientes para proclamar la verdad para este tiempo en unidad. Y es por eso que Dios está llamando a la iglesia adventista, a cada cristiano. Dice que los que siguen al Cordero por donde quiera que va, van a unirse en la verdad, que ya nosotros hemos hecho referencia a este mensaje último de misericordia de Dios para un mundo caído. Unidad en el mensaje, en la predicación del mensaje del tercer ángel. Si vemos un vistazo rápidamente de manera escatológica, nos vamos a dar cuenta de que Babilonia para estos últimos días es una coalición. Babilonia está formada por las iglesias, por todas las iglesias y por los poderes civiles, mis queridos hermanos. Y dice Apocalipsis que van a buscar paz y unidad a nivel mundial, pero van a echar por tierra la verdad de Dios. Y no podemos unirnos bajo una unidad basada en la mentira, sino en la verdad del evangelio eterno. Y Dios está pidiendo que nosotros podamos entender esto, mis queridos y apreciados hermanos, para que usted y yo no seamos engañados en estos últimos días. Note que sigue diciendo especialmente el mensaje revelado. Dice: a vosotros os he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Wow, mis queridos y apreciados hermanos. Se nos ha concedido, mis queridos hermanos. No sé si estoy hablando con alguien que está padeciendo por la verdad. Hay muchos dentro y fuera, en todos los lugares, que están padeciendo por seguir la verdad, mis queridos hermanos, por proclamar la verdad. Y dice que muchos se habrían de oponerse a ellos. Y tú estás sufriendo.
Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, bendito seas tú, mi querido y apreciado hermano. Dice la verdad de Dios claramente que si alguno padece por causa del evangelio, bienaventurados sois, mis queridos y apreciados hermanos. Así que el vivir para nosotros es Cristo, el proclamar y unirnos en la verdad del evangelio y combatir en esta lucha espiritual desde la verdad. Porque el enemigo distorsiona con falsas enseñanzas y trata de establecer en nosotros fortalezas en la mente para que no creamos. A un argumento de Satanás siempre levanta una verdad que es eterna de la palabra de Dios. Yo quiero por favor que usted tome el momento para escuchar esta declaración del Espíritu de profecía concerniente a esta lucha espiritual y doctrinal que estamos nosotros los hijos de Dios combatiendo desde la verdad. Satanás usa la mentira, sus armas letales, pero nosotros tenemos un mensaje escatológico para estos últimos días y también necesitamos unidad como necesitó la iglesia cristiana en tiempos de Pablo para nosotros finalizar nuestro mensaje de verdad presente. Dice la sierva de Dios aquí en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 248. Dice aquí la palabra de Dios: cuando el pueblo de Dios esté unido en la fe y en la doctrina bíblica, Satanás sabrá que su tiempo es corto. Note, mi querido hermano, cuando Satanás sabrá que su tiempo es corto, cuando los cristianos, el pueblo remanente de Dios, se una en la verdad y en el mensaje que Dios tiene para este tiempo. Sigue diciendo, la verdad es el vínculo de la unión. ¿Qué es el vínculo de la unión? La verdad. No puede haber unión en la mentira. No puede haber unión en la mentira, mis queridos y apreciados hermanos. Porque entonces la unión es superficial. Lo que nos ofrece es Babilonia, poniendo al lado la verdad del evangelio, que es en lo que creemos, lo que enseñamos y lo que vivimos. Y necesitamos pregonar especialmente este mensaje de verdad presente. Sigue diciendo la sierva de Dios, el error nunca puede producir verdadera unidad. No debemos sacrificar un solo principio de la verdad para lograr una falsa unidad. No podemos, mis queridos y apreciados hermanos. Y los que se oponen al mensaje de Dios no solamente están fuera, muchos están dentro del pueblo de Dios. Por eso es el llamado de Dios a ti y a mí para estos últimos días, a unirnos en un mismo espíritu, a finalizar la obra cual Pablo que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros y concluir el mensaje de verdad presente, la verdad de los mandamientos de Dios, la verdad del sábado, la verdad del juicio, la verdad de la reforma pro salud, la verdad de que necesitamos salir de las grandes ciudades, mis queridos hermanos, y vivir puestos de avanzada para proclamar el mensaje de los tres ángeles. Y muchos hoy se están uniendo, muchos hoy están uniéndose, mis queridos hermanos. Y aunque tengamos dificultad, aunque se nos marginen, aunque se nos quite el deseo de seguir adelante, podemos decir como Pablo, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aún en medio del sufrimiento, Cristo es nuestra fortaleza. En medio del dolor, Cristo es nuestro gozo. Hay victoria aún en las persecuciones si estamos dispuestos a padecer por Cristo, como es nuestro privilegio. Dios nos llama hoy, de manera que en este conflicto espiritual, Dios nos está llamando, Dios te está llamando. Si estás experimentando oposición, si alguien te ha intimidado porque quieres encarnar las verdades de Dios para estos últimos días y predicar el evangelio puro, el Señor te acompañe. El Señor está contigo, mi querido hermano, y conmigo. Sigamos adelante, gimiendo y clamando por la unidad en una verdad bíblica y doctrinal. Por la unidad para poder combatir unánimes por la fe en la verdad del evangelio. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos. Que la paz del Señor pueda llenar tu corazón en este momento. Y que en medio del sufrimiento pueda darte paz y alegría, sabiendo
que nuestra redención está cerca y muy pronto nos uniremos con Cristo Jesús físicamente, también cuando Él venga en poder y grande gloria. Así que te invito a orar en este momento. Ora conmigo. Cariñoso Dios, eterno Padre que estás en los cielos, Señor, alabamos, glorificamos y ensalzamos tu nombre. Señor, sabemos que el enemigo quiere poner en nuestra mente que dudemos acerca de unirnos en un mismo espíritu, de unirnos en una verdad y proclamar tu mensaje, cual Pablo, para estos últimos días. Te pido fortaleza, Señor, para cada discípulo tuyo en esta hora, para cada hijo tuyo, Señor, que desea seguir a Cristo por donde quiera que Él va. Ayúdanos a continuar, Señor, en esta batalla, en esta lucha espiritual y doctrinal, porque al fin la verdad de Cristo y su mensaje triunfará y nuestra redención está asegurada. Oramos y te pedimos, Señor, estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y nos vemos en la lección número 4 para continuar desarrollando este tema tan importante sobre la unidad en la verdad bíblica